En los porcentajes, nuestro mayor volumen está desde Busan, Corea. Tenemos desde Hamburgo, Europa, todo el tema de lubricantes. También tenemos desde Panamá y para un cuarto sería desde Estados Unidos, Denso, un proveedor que manejamos todo el tema de filtros y bujías. Nuestros principales proveedores, entonces está desde Corea, está Valeo PHC, desde Europa está Wolf, está desde Panamá Benitomo, desde Estados Unidos Denso. En materia internacional, en asuntos geopolíticos, cuando hay guerras o hay temas externos, nos afecta con el tema de los tránsitos. Los terminales portuarios, las afectaciones en los terminales portuarios hacen que las operaciones con los buques se hagan mucho más lentas y por eso los buques se retrasan, lo que hacen que las demás haya un retraso en toda la trayectoria del buque. Entonces los itinerarios no se cumplen. Esto que nos genera pues demoras en las llegadas a los terminales portuarios y también nos generan unos sobrecostos ocultos con relación de pronto a unos recargos que se están generando por contenedor por esos temas. Específicamente están oscilando entre $250 y $500 por contenedor, que son unos recargos que se están generando por estas novedades en cuanto a temas internacionales. También hay afectaciones con el tema a nivel interno, por el tema, por ejemplo, de bloqueos en la vía Buenaventura. Nosotros manejamos la ruta desde Buenaventura directamente hasta acá, hasta Jumbo. Esa ruta se ve muy afectada por el tema de bloqueos por los manifestantes y también por el tema de derrumbes. Esto que nos genera que nosotros tengamos pues demoras en la disponibilidad y también nos genera sobrecostos en cuanto al tema de que el transporte terrestre tiende al alza y todo el tema de los bodegajes en puerto. También pues se incrementan, pues al no tener el retiro de la mercancía, pues toca pagar más almacenamiento en los depósitos por estas mercaderías. Aquí se toma un registro afuera de las instalaciones de cómo llegó el contenedor y aquí se toma el otro registro, míralo. Este es el sello satelital que se le instala desde el momento en que sale de puerto hasta que llega aquí. Cuando tú manejas operaciones de tránsito aduanero, que es un OTM o una DUTA, que la carga viene sin nacionalizar, sin pagar impuestos a una zona franca o a un depósito, esos sellos satelitales están controlados directamente por la DIAN, porque esos tránsitos tienen unos tiempos y unos vencimientos. Estos que nosotros instalamos, los instalamos por un tema de seguridad, porque la mercancía que nosotros traemos y tiene un sello de seguridad, los traemos, mira, este tuvo inspección y aquí el sello cambió, ¿sí lo ves? Estos tableritos, uno en el mundo de la logística los conoce como habladores. Estos habladores, porque tú colocas la foto del contenedor y ¿quién te garantiza que no le colocas la misma foto a todas? Entonces, eso te permite identificar el embarque que estás descargando, ¿sí ves? Ahí tiene pues, igual los contenedores vienen aquí también contramarcados. El proceso en importadora Cali, ¿cómo es? Nosotros tenemos unos directores de línea, que son las personas encargadas de monitorear todo el tema del mercado y el abastecimiento. Y se hacen el forecast a través de la gerencia de compras. La gerencia de compras es quien realiza todo el tema de órdenes de compra y contacto con los proveedores en el exterior. Entonces ella me dice la negociación está, lo hicimos FOB, lo hicimos. Nosotros, el 99% de nuestras operaciones son FOB. O sea, nosotros contratamos el flete internacional, los proveedores nos entregan en los puertos. ¿Qué significa FOB? Que el contenedor debe estar a bordo del buque, no es ni al costado ni en el puerto de origen, es a bordo del buque. Y también hacemos algunas negociaciones EDBOR y otras CFR y CIF. Entonces en estos casos, pero son muy poquitas las que manejamos casi todo el tema FOB. Y todo lo que manejamos a través de Estados Unidos, lo que hacemos con Estados Unidos es lo siguiente: tenemos diversos proveedores en diferentes estados. Entonces lo que hacemos es que nos entreguen en un hub en Miami, hacemos consolidación y traemos todas las cargas vía marítima. Hacemos un proceso de consolidación cuando vemos que hay proveedores, por ejemplo, de correas, que las cargas son muy pequeñas, entonces no nos da para traerla. Esperamos a unir varios proveedores y traemos un solo embarque, un solo documento de transporte, que eso se puede hacer, y ahí optimizamos costos.
y lo traemos vía marítima. En ocasiones hemos manejado aéreo, pero pues son muy puntuales. Y ese término es FCA, o entrega en un lugar convenido. Nosotros hacemos todos estos documentos porque no contratamos una agencia de aduanas, lo hacemos directamente. Que somos OEA, porque somos autodeclarantes. El UAP era la figura que nosotros teníamos antes. La DIAN estaba haciendo una migración a otro usuario que era usuario de confianza. Nosotros ya teníamos habilitado el usuario de confianza, pero en esos usuarios tú tenías que hacer una constitución de pólizas de mucho dinero para garantizarle a la DIAN que finalmente ibas a pagar los impuestos. Siendo EA, no constituimos esas pólizas. Entonces, ¿qué pasó? Por un tema de interpretación de la norma, yo interpreté mal una norma, que estábamos en pandemia, todas las normas que salieron habidas y por haber en ese momento. Yo dije, estamos cubiertos, la póliza se me vencía a mí en agosto, pero ya tenía la otra póliza del otro usuario habilitado, entonces yo dije, pues no renuevo la póliza. Al final el usuario de confianza no fue aprobado por la DIAN, lo aplazaron y le dieron prórroga, extendieron a los UAP, entonces yo me quedé. Entonces en ese momento se generó un tema especulativo de que no íbamos a poder importar, de que sí podemos importar, pero lo tenemos que hacer como todo el mundo lo hace, a través de una agencia de aduanas. Con el tema del COVID, eso nos llevó a hacer una optimización de procesos y hacerlos muchos más dinámicos a través de las herramientas informáticas. Entonces, por ejemplo, ellos antes estaban 5 días a la semana o toda la semana en Buenaventura. Hoy en día viajan únicamente a hacer un proceso de documentos y se devuelven el mismo día. O si no, cuando hay una inspección, la DIAN tiene unos cortes, entonces hacemos el levante hoy. Si nos da inspección, el funcionario se va hoy para hacer la inspección mañana. Bueno, no, más o menos desde el 2022 hay una norma que se estableció con el tema, yo creo que a nivel general todo el mundo lo conoce, que es una norma del plástico, de la reducción del plástico. Esa norma nosotros ya nos empezó a cubrir. La DIAN sacó una resolución, o emitió una resolución en donde los importadores, ¿cómo estaba la norma planteada inicialmente? En cuanto al tema de que tú importabas los plásticos, el plástico como producto, le pagabas como un arancel adicional o un impuesto adicional. Hoy en día nosotros importamos repuestos, pero dentro del empaque, por ejemplo, si el celular viene empacado con una bolsita, a esa bolsa yo le debo declarar un impuesto, y es el impuesto del IPUSUI. ¿Y qué es lo que pretende el impuesto? Es que nosotros como importadores empecemos a trabajar con nuestros proveedores en el exterior, a hacer una disminución del plástico en nuestros empaques. Que Valeo es nuestro proveedor y nuestra estrella en todo. Básicamente nosotros hacemos el proceso de importaciones y guardamos toda la documentación. La DIAN todavía nos exige tener documentación en físico. Entonces, desde hace unos años yo estaba haciendo todo el tema de documentación y archivos digitales, y también lo tengo físico. Entonces, esto es lo que llamamos un certificado de origen. El certificado de origen que nos permite a nosotros pagar 0 arancel de una importación. Por ejemplo, este producto paga 10%, pero como lo importamos desde Corea, con este documento certificado de origen pagamos 0%. Entonces, esto era lo que hablábamos de la seguridad de la cadena de abastecimientos y de todos los requisitos de OEA. Este es un requisito de OEA donde nos debe decir el proveedor en origen, nos debe enviar un registro fotográfico de cómo cerró el contenedor y cómo colocó el precinto. El precinto se debe colocar e instalar de esta forma. Si tú colocas esta partecita hacia acá abajo, está mal instalado el sello y es más susceptible de vulneración. Mira, esto es allá en China. ¿Son varios sellos? Sí, son los precintos y tienen una numeración. ¿Sí ves? Me quedo aquí pensando, ¿sí ves? Así lo llena el proveedor en China. Mira. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos aquí el contenedor? Verificamos que efectivamente todo esto haya pasado.
¿En qué casos no coincide? En los casos, por ejemplo, en que la aduana nos haya hecho una inspección en puerto. Si la DIAN nos hizo una inspección en puerto, alguien de mi equipo debe viajar a Buenaventura, hacer la apertura con el inspector de la aduana, revisar que lo que tengamos en las declaraciones de importaciones coincida con lo que estamos registrando y con lo que sea, lo que venga físicamente en el contenedor, y ahí se hace un cambio de precinto. Nosotros compramos precintos, los precintos tienen una regulación, una norma que es la ISO 17712, que es una regulación internacional donde dice a los precintos se les hacen unas pruebas, entonces esos deben estar certificados. Nosotros compramos esos precintos y nosotros tenemos un control. La principal línea de productos que nosotros manejamos son kit de close y todo el tema de embragues, bajo la marca PHC Valeo. Este producto se importa específicamente desde dos orígenes, desde Busan, desde Corea del Sur, y también desde Yakarta, Indonesia, con una frecuencia más o menos de unos 10 contenedores mensuales. La compañía se ha dedicado al tema de las importaciones y fue fundada desde 1968, o sea que llevan más de 55 años en el mercado, en importaciones, 100%. Todo lo que nosotros vendemos, el 100% es importado. El año pasado tuvimos una novedad con un embarque que venía desde Corea. El embarque no venía directo, sino que venía con un transbordo que se realizó en México. La motonave sufrió un percance antes de llegar al puerto de México. Tuvo una avería la cual no fue subsanada de manera inmediata. Lo que sucedió fue que tocó hacer transbordo de los contenedores, pero no lo hicieron en el puerto sino directamente en el mar, porque la avería fue antes de llegar a puerto, entonces no pudieron mover el barco hasta el puerto. Entonces el transbordo tomó más o menos un mes, porque no se hizo todo en una sola motonave, sino que se hizo por parciales en diferentes motonaves. Esto nos generó que un tránsito de 21 días se convirtiera más o menos en un tránsito de 3 meses. En esta oportunidad no tuvimos sobrecostos porque fue un tema netamente de la línea naviera y ellos fueron los que absorbieron todo el tema del sobrecosto y la reparación del buque. Desde el año 2020 las líneas navieras han venido haciendo un proceso de descarbonización. La Organización Marítima Internacional, la OMI, generó un proyecto en donde estipula que las diferentes líneas navieras deben hacer una migración de los sistemas de combustibles, a pasar a un proceso de descarbonización. Deben abandonar los combustibles fósiles para reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Entonces, tanto las líneas navieras como los agentes de carga, al final quienes hacen el transporte internacional son las líneas navieras. Desde el 2020 para acá, todas las líneas navieras han venido trabajando en los proyectos de mejorar o de reemplazar sus combustibles de gasolina por combustibles fósiles que son más amigables con el medio ambiente. En el 2025 entraba la regulación donde ya prácticamente los obligaba a cambiar toda la flota. Entonces ellos han estado haciendo, no estoy segura si ya se logró al 100%, pero sí empezaba a regir esa norma de combustibles fósiles y ellos sí han estado migrando, haciendo esa migración a combustibles fósiles que son más amigables con el medio ambiente. Bueno, en cuanto al tema de transporte terrestre, muchas de las empresas de transporte a nivel nacional han estado en un proceso de cambios en todo el parque automotor, migrando de productos a base de gasolina, pasando a temas eléctricos. Hoy en día es muy común ver, no es que sea común, sino que se ve con más frecuencia vehículos pesados, tractomulas que sean eléctricos. Anteriormente en Colombia no se veía este tipo de vehículos, pero ya hoy en día sí es muy normal, ver vehículos eléctricos que vengan manejando desde los puertos al interior del país. Antes no se veía, entonces esto está haciendo que la migración se esté dando, de pronto no a niveles que uno espera, pero sí ya estamos trabajando en este campo para que la logística sea un poco más amigable con el medio ambiente.